No, pues te hallaban ahí, te mataban, pues no necesitabas hacer nada. Entonces, No tenía opción. esa educación que ahora te quieren meter, yo milité. Mi cantón era militante de esos modales. ¿Para qué sirve? Al final, si hay una dictadura como la que en aquella ocasión había, no sirve para nada. Para nada. Te hace dócil, te hace... Pero en un momento los dictadores, como todos, desde que existen, quiebran y la gente se revela. Ya sea con fusil, con pistola, con... las maneras las podemos discutir, pero la gente se termina. Entonces, quizás otra manera de concluir cómo fue mi adolescencia es diciéndote que yo creo que por suerte, cuando nos vimos acorralados, y no solo yo, sino que el otro nos vimos a la guerra, ya habíamos aprendido de cipotes cómo se hacía un cerco, cómo se templaba un alambre, en mi caso, arar, centralear, surquear, aporcar, sembrar maíz, arroz, apoyarlo, tapiscar, o sea, y del arado, el yugo, las coyundas, las sueltas, el barzón, la puya, las orejas del arado, las puntas de arado, las teleras, los matabueyes de las carretas. Esa era. De todo eso yo me hice conocedor, no digamos experto, sino que esa había sido ya mi escuela. Además de las letras que llevaba, porque había ido a la escuela y al colegio, llevaba ese conocimiento, pues ordeñar, hacer la cuajada, y todo. Lo que hay que hacer en una casa donde existen mínimas condiciones. Y que tienen sus vaquitas. Correcto. Lo que Ordeñar, lidiar con vacas bravas, que te corneen, que te den vuelta. A mi papá le gustaba amansar potrancas para irlas a vender a la feria de Cojute. Yo anduve amansando caballos. Parece que estuviste hasta que el caballo ya esté. Sí, una vez me quebró un diente, no puta de eso. Pero así te vas haciendo. Entonces, yo creo que a la hora que estás en un grupo humano, esas condiciones también te facilitan ponerte al frente, pues, de un grupo de gente, ¿va? Porque yo, honradamente, toda esa primera fase era bastante democrática, porque dijeron, ¿quién coordina aquí para lo de las tierras, lo de las coneras, lo de las negociaciones? Y todo el mundo señalaba a tu servidor, ¿va? O sea, puede ser que porque era yo y sabían que había ido o estaba yendo al colegio y todo eso, o porque era hijo de Carlos Parada por alguna razón que no está en ningún manual. Porque si eso hubiera sido político, partidario, yo no hubiese sido eso. Porque el del aparato del partido dice, yo quiero ahí a Julano, o a mi mujer, o a mi cuñado, o a mi familia. Pero por suerte en ese momento de convulsión, no era así. Ahí no había. Pues no era así, y además no había manera que fuera así porque era natural. Pero ese momento del que me está hablando no era una obligación, no era pagado, sino que era como una obligación, era como una necesidad, era como tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Es que lo que pasa es que en ese momento, que también fue una enseñanza de la guerra, porque habían personas, muchas personas con esa escuela, que con esa escuela se metieron a la guerra. No es que porque hubieron unos señores líderes, jefes, comandantes, te instruyeron en eso. Es falso. En esa época que yo te digo que la gente comenzó a organizar, decían, bueno, Juan Pérez tiene condiciones y es bueno que vaya a ver si organiza
la gente de la finca tal o del campamento tal o de la hacienda tal. Miraban las cualidades. Entonces la pregunta siguiente era, ajá, ¿y el día de trabajo de este, cómo lo resuelve? El trabajo que hacía diario. Entonces la gente le hacía el trabajo, si andaba cortando algodón, yo lo vi, Le hacía el día. le sacaban los sacos de algodón solos y ya en la tarde cuando está llenando le llenaban su saco de algodón o saco y medio. Entre varios. Y eso pesaban en nombre de él y se le anotaban Eso era eso. Eso es lo que el pobre puede dar. Y eso daban. Y yo lo vi. Yo estuve ahí. Era una hermandad, camaradería. Entonces, no sé cómo le pueden. Hoy pues sí, yo oigo que la gente para ir a una movilización quiere que le paguen, ¿verdad? Sí. Para ir a una reunión quiere un buen refrigerio, no sé qué cosa. Oigo yo casi no participo en eso, ¿va? Pero así vas a lograr cambios en función de los trabajadores y de la gente jodida. No, yo te adelanto ya. Así no se logra. Porque además siempre va a dar un mejor refrigerio el gobierno, en un mejor hotel. Pero el trabajador lo que tiene es eso. Que Julano anda haciendo trabajo organizativo en no sé qué zona y necesita la milpa, ya está de dobla, hay que irla a doblar, pues. Hay que irle a porrear el maíz, porque no habían desgranadoras ni toda esa babosada. Porque él anda trabajando para todos allá. Eso así era aquí. Y el pobre, mi cantón así era, y asumo que así era la mayoría, porque era unido. La vez pasada te conté por qué mi cantón era unido. Sí. Lo que pasa es que las circunstancias te lo obligaban. Por ejemplo, muchos, yo creo que casi todos los de mi cantón y sus caseríos, participaron en botar las montañas de La Burrera, de La Empalizada, de Los Ángeles, de toda esa zona de la costa. Y allá hacían las milpas y traían las cargas de maíz. Y además tenían que sacar en septiembre, octubre eso, porque si lo dejabas para mucho después, las llenas te hacían perder la milpa. Se perdía. Entonces se venían en una carreta, 2 carretas o varias carretas, porque me acuerdo yo que no había puente ahí en el barrio nuevo, la gente tiraba en el río y en vez de ir al río, arrastraba las carretas con todo y matates de maíz. Entonces para salvar esos bueyes, y en muchos casos hasta el yugo y cosas de esas, se tenía que tirar los demás a ayudarte. Si no, no lo lograbas. El río te iba a matar a los bueyes y todo. Y se perdía, era una gran pérdida, los bueyes, la carreta pues si es tu instrumento de trabajo. Y ¿cómo se llama? La cosecha. Claro, todo. Entonces, cuando se te traba la carreta en esas piedras calles horribles, ya fuera de río, pues las calles, yo creo que nunca pasó una maquinaria arreglando eso. Entonces, es entre varios hombres que te ayudan a poner otro, destrabas tu carreta y te pones a ayudarle a los otros bueyes, claro, o a empujar o a ponerse otro a la par de los bueyes para arriarlos. Había demasiadas circunstancias en las que vivías que te obligaban a construir una unidad de la comunidad. Por eso es, y esos valores desde Cipote vos los mirás, pues, y se asume que así debe de ser, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya en la guerra, aquí ya vamos entrándonos a la guerra, los principios y los valores que predominaban eran esos. No eran principios de otra parte, porque además, ¿quién te iba a dar esos? Yo vi que ya estamos hablando de la guerra de verdad.
Yo vi cómo había gente que iba a recibir cursos de marxismo, materialismo y todos esos volados a Bulgaria y a países allá afuera, y venías aquí, habías ido a recibir una formación de 1 año, 2 años, si eras de la FPL o cosas así, pero si eras del Partido Comunista, hubo cheros que se echaron varios años y salieron con una formación disque profesional en esa ruta. Yo en realidad no me consta que esos que se recibieron a gran formación lo hayan expresado realmente así en la vida guerrillera. Porque además había un gran problema. Y en esto de la guerra yo te voy a hablar en esta ocasión de cosas que la gente no habla de la guerra. Porque resulta que a la gente le ha dado, cuando hablan de la guerra, si no han estado en balaceras, se inventan que han estado en unas grandes balaceras y un gran relajo de unas batallas, que los aviones aquí no sé cuánto. Eso, como para comenzar, la mayoría de cuentos que yo he escuchado son falsos. Yo te voy a contar de las cosas que yo vi y que me parecían como graciosas y buenas de tomar en cuenta, y por eso es que las cuento. Por ejemplo, en más de una ocasión vi yo que quería dar un marxismo. Entonces, yo nunca he leído un libro del El Capital y todas las babosadas, pero ya he visto los bultos que van así, ¿ves? Como de 2000 quizás o 3000 páginas. No sé. La vida leyendo. Y además son volúmenes y no sé qué. Otro. Y vos tenés a un destacamento, a un batallón de combatientes que a duras penas, la mayoría quizás puede leer y escribir, pero no tiene un nivel de comprensión académico que los facilite entender esas tonteras. Entonces, ahí tenés a gente reduciendo ese libro a 10 páginas. Y nos daban esos folletos para dar formación. Y los jefes de pelotón o el político del destacamento daba sus charlas y no sé qué. Y en veces, en alguna evaluación le preguntaban, mira, ¿y la gente está entendiendo esto? No, puta, es que es mucho. Y terminaban reduciendo ese libro, que ya lo había reducido a 10 páginas, 20 páginas, a 3 páginas. Ajá, contame cómo madres haces, seriamente hablando, que vas a sintetizar cosas de esas en una página. Porque aunque lo hagas en una página, no te lo va a entender el interlocutor si no ha cursado 2º grado o 4º grado, ni mucho menos bachillerato. Pero los compas que dirigían las organizaciones guerrilleras, yo asumo que entendían que quizás iba. Entonces, y yo me acuerdo que habían personas que hacían un análisis, yo en más de alguna ocasión seguramente he de haber hecho un análisis triunfalista, de que el comunismo y el socialismo iba venciendo en el mundo, pues entonces, pintaba casi toda Europa como socialista, ¿va? Más la gran Unión Soviética, que era casi la mitad del planeta, ¿va? Y hacíamos unos mapas mundis, y le explicabas a la gente, oye, mire, aquí toda esta Asia es comunista, roja, China y toda esta babosada, y a África lo llevabas por mitad con unos países, y terminabas con Cuba, Nicaragua, y que en Guatemala
ya se iban a liberar, y Honduras que no sé qué, cualquier... Y cualquiera dice, puta, va, pues sí, vamos bien, Vamos bien en el mundo. Pero ¿y qué puta, güey? No. Ese es solo- Y además que el imperialismo, cuando yo me metí en la guerra, el imperialismo ya estaba por caer, el hijo de puta, va. Y aquí, compañeros, son ya patadas de abogados y hay que volar verga para rematar a estos cabrones, y bueno, y puta, y que el imperialismo invadía allá, iba a invadir por no sé dónde. Y ya los que medio sabíamos, entendíamos, bueno, y esta mierda, va. Como que no es así, va. Y de ahí la tal revolución sandinista, me acuerdo yo. Yo tuve un patín en eso de la formación. No sé qué tiene que ver con la formación, pero algo quizás sí. Y habíamos varios que escuchábamos Radio Exterior de España, la BBC de Londres, Radio Nederland, La Voz de América, y quizás lo que menos escuchamos la venceremos, pues. Algunos, ¿verdad? Porque a varios nos interesaba el contexto, ¿va? Me acuerdo una vez que nos íbamos a acostar, ¿va? Que las elecciones, ese día habían sido las elecciones en Nicaragua, donde Daniel Ortega perdió las elecciones. Entonces, un día antes, no, el día de las elecciones nos acostamos y la radio sandinista y todo el mundo hablando de que iba a ganar el sandinismo. Todo el campamento. Bueno, vamos a acostarnos, compañeros, pues todo el mundo esperando que se oficializara la noticia de que había ganado el frente sandinista. Esperando las buenas noticias. Puta, llegaron como a las 9, vaya en la guerra, no era normal acostarse a las 9 o 10 de la noche, entonces vamos a acostarnos, compañeros. De todas maneras, la revolución ha ganado, pues, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo había oído análisis, ¿verdad?, de la Deutsche Welle de Alemania y de otras, donde no daban por seguras a babosadas. Entonces, cuando ya nos íbamos a acostar, todo el mundo dando por sellado aquello, pues, de que la revolución había triunfado sin oír la noticia. Y va tu servidor y hace el comentario contrario. Puta, les digo yo no estoy seguro que vayan a ganar los sandinistas.